Gloria a Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, dando gracias siempre, amados hermanos, Iglesia del Señor, por las bendiciones que el Señor nos concede de cada día. Siempre su gracia, su bondad es sobre nosotros. Y como siempre he dicho, que si estamos firmes hasta este momento es porque Dios nos ha sostenido, porque Dios es bueno. Su gracia, su bondad y su misericordia es sobreabundante en cada uno de nosotros. Y esa promesa preciosa de Jesús que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hay que darle gracias al Señor por su presencia, por su guianza, por su amparo. Bendito sea mi Dios, mi Señor, y para mí siempre he dicho que es una gran bendición poder saludar al pueblo del Señor. Es un pueblo santo, un pueblo que Dios ha llamado para bendición eterna, una bendición perpetua. La vida en Cristo Jesús, hermanos, es una vida continua, es una vida que Dios ha dado, y por eso es que hasta aquí el Señor nos mantiene firmes. Estamos siempre perseverando, aunque vengan luchas, aunque vengan batallas, pero recuerde que en Cristo Jesús ya la victoria es nuestra. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Pueblo de Dios, como siempre, yo sé que estamos de bendición tras bendición en Cristo Jesús el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Recuerde que siempre día miércoles a las 7 tenemos este momento precioso de meditar en su palabra. Y como siempre, Misión Cristiana Elim de aquí, Sydney, Australia, envía un saludo a todos nuestros hermanos y amigos y familias alrededor del mundo. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a tener la lectura y la palabra del Señor, y que el Señor hable a cada uno de nosotros y que meditemos, hermano, meditemos en el consejo divino. Gloria sea a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque eso ha sido el propósito de Dios, instruir a su pueblo, darse a entender para que nosotros comprendamos cuán grande es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8, vamos a tener la lectura y la palabra del Señor, y leemos todos juntos, hermanitos y hermanas. Dice la palabra, versículo 8, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, levantar esta oración ante ti y pedirte, rogarte que el consejo sea sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta bendición preciosa, hermosa, que nos permites ser instruidos. Rogamos la intervención de tu Santo Espíritu para que seamos edificados en la palabra y que el consejo sobre nuestra vida sea para edificación, para conocimiento, y así, Señor, conocer tu buena voluntad sobre los tuyos. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Yo creo, hermanitos y hermanas, que el tema sería el destino de los incrédulos. Eso sería el tema, el destino de los incrédulos. Pero, como siempre, ya hemos hablado en otras oportunidades, que lo que Dios estableció no puede tener un cambio, no hay cambio. Ya Dios lo estableció, Dios ya trazó un camino, un sistema. Dios se ha manifestado, envió a su Hijo amado Jesús para salvación de los hombres, y eso es la gran bendición que nosotros tenemos, que en su misericordia fuimos alcanzados. Recuerde que a causa de la desobediencia de un hombre, dice que entró el pecado, y con el pecado entró la muerte, y con la muerte lo que pasó fue que el hombre se separó de Dios
comenzó a vivir independiente de Dios y eso causó una separación, una división. Por lo tanto, llegó la condición del hombre, la descendencia de Adán, que nacimos en pecados. Por eso dice las Escrituras que nacimos muertos en delitos y pecados. Ahora, eso quiere decir que si nosotros nacimos muertos en delitos y pecados y separados de Dios, quiere decir que los pactos, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios estaba separado de nosotros. Pero que en Cristo Jesús, en la obra que el Señor hizo en la cruz, allí Él ganó un pueblo, pagó un precio, y a base de ese precio es que el Señor nos llamó y ahora somos hijos de Dios, reconciliados con Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí es donde surgen dos naciones, vamos a decir así, dos naciones, o dos pueblos en el cual las Santas Escrituras nos dicen, especialmente Juan el apóstol dice, y en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, el que practica la justicia y el que practica la injusticia lo hace porque hay diferente naturaleza. Recuerde que la naturaleza pecaminosa en el hombre hace que viva separado de Dios, pero que Dios, el Señor, a través de Jesucristo, nos ha dado vida, fuimos transformados y de ahí es donde viene el nuevo nacimiento. Por eso dijo Jesús que os es necesario nacer de nuevo, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, por eso que queremos meditar en esta porción, ¿no? Y que se llama, el tema es el destino de los incrédulos. Cuando uno dice el destino de los incrédulos, entonces desde ya se está notando una división. Recuerde que las Escrituras nos dicen que hay dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Eso quiere decir que hay dos caminos y esos dos caminos los lleva a un destino diferente. Entonces el pueblo de Dios, que somos los creyentes, y están los que van detrás de Satanás, que son hijos del diablo, tienen otro destino. A tal grado que nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus apóstoles, cuando el Señor les habló de su partida, Él les dice: ¿por qué estáis turbados? ¿No os he dicho que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Fíjese que allí Jesús ya está diciendo, está señalando el destino de los discípulos de Él, que Dios ha preparado. Inclusive el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, él explica y dice que nosotros como pueblo de Dios nos espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa herencia, dice, reservada en el cielo para vosotros. Y eso también Hebreos capítulo 11, versículo 10, tenía el pensamiento el padre Abraham, el padre de la fe, porque dice las Escrituras, hablando de estos campeones de la fe, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese que lo que Jesús le dice a sus discípulos, Abraham tenía la esperanza, tenía la fe, tenía la convicción que el Señor había hecho una ciudad, y eso es el testimonio, ¿no? A dónde es que vamos nosotros los creyentes. Lastimosamente a veces uno se encuentra con personas y que profesamos el cristianismo y no sabemos a dónde vamos. Y tuve la experiencia de conocer una persona en un tiempo de oración. Estuvimos hablando que cuál era el propósito de Dios cuando Jesús dijo, ¿no?
Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén. Entonces, hablando con esta persona, le digo, usted como hijo de Dios sabe dónde va. Entonces él me dice, no, yo no sé. Me dice, ¿usted sabe dónde va? Le digo, sí, sí. Y me dice, yo no, porque yo me voy a dar cuenta dónde voy hasta cuando despierte al otro lado, a dónde voy a aparecer. Y le digo, no, usted como hijo de Dios tiene tener la seguridad lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha preparado, con las mansiones, el lugar que el Señor ha destinado para usted si es hijo de Dios. Entonces, son cosas, ¿no?, que traen tristeza, porque nosotros como hijos de Dios sabemos nuestro destino. Usted sabe cuál es la meta final como creyente, el propósito de Dios, ¿no?, que lleguemos a tener una comunión plena, una relación completa en su totalidad con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y por eso que el Señor ha preparado un lugar para que nosotros allí lo vamos a deleitar con Él por toda la eternidad. Esos son los hijos de Dios. Entonces, y eso, hermano, no es que usted como creyente lo va a poder cambiar, no, ya Dios lo estableció. No podemos quitarle ni añadirle lo que Dios ha establecido. Así que lo único que nosotros podemos hacer, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, para heredar, como dice el apóstol Pedro aquí en Primera de Pedro capítulo 1, que ha sido preparada esa herencia para nosotros. Y mire, por eso que le digo, y siempre hemos dicho que Dios es bueno, Dios es grande en amor y en misericordia, porque si nacimos separados de Dios en delitos y pecados, quiere decir que estábamos bajo condenación, y una condenación eterna. Pero gracias al Señor que en su misericordia nos alcanzó y nos ha dado vida eterna, ha perdonado nuestros pecados, y ahora somos el pueblo, somos la iglesia, somos ese pueblo santo llamado para proclamar el reino de gloria, las bendiciones eternas que tenemos. Eso nos da una vida de gozo y de paz. Por eso que el apóstol Pablo tuvo esa experiencia, y él decía a los hermanos, ¿no?, les decía, regocijados. Una vez más os digo, regocijados. Eso era el regocijo que nosotros tenemos y también que Pablo experimentaba. Gracias al Señor. Ahora, he puesto esto, ¿no?, porque también aquí lo que dice la Escritura, que fíjense que el final de los incrédulos, su lugar que los espera es el lago de fuego. Eso es lo que dice el capítulo 21, ¿no?, y el versículo 8 que hemos leído de Apocalipsis. Ahora, algunos se oye, ¿no?, que dice que no, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, y que Dios a nadie puede mandar al infierno, que no, que Dios es amor, y que Dios es justo, y es injusto que el hombre vaya al infierno. Entonces, yo sé que Dios es bueno, que Dios es amoroso y que Dios es misericordioso. Ahora fíjese bien, que por su misericordia es que Dios envió a su Hijo. O sea, por misericordia. Cuando la gente dice no, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no va a condenar a nadie, Dios no va a mandar a castigo a nadie, porque Dios es amor. Es cierto, si Dios es amor, y justamente por eso, porque Dios es amor y porque Dios es misericordioso, envió a su Hijo amado Jesús, y en base a esa misericordia y el amor que tiene Jesús sobre la humanidad, Él se dio en la cruz, murió en la cruz, sufrió en la cruz por amor a nosotros. Entonces, ahí, hermano, si usted y yo hemos sido salvados por la gracia y la bondad de Dios, esa es pura misericordia de mi Dios, de mi Señor, porque recuerde que nacimos en pecado e íbamos a condenación, pero la gracia y la bondad de Dios sobreabundó en nosotros, que un designio de Dios es que Él nos llamó a vida eterna. Por eso que hay que darle gracias al Señor y no desmayemos, hermanos. Vengan tempestades, venga lo que venga, recuerde que la presencia del Señor está en nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para
guiarnos, para que nosotros lleguemos con gozo a ese final de gloria. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Muy bien. Vamos a meditar si hay ejemplos en el pasado según las Escrituras. Usted se recuerda, por ejemplo, hermanos, en Números, capítulo 16, versículo 33. Allí se habla de aquella rebelión que hubo de Coré. ¿Se recuerda usted esa rebelión? O sea, de que parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, se rebelaron contra Dios. No se rebelaron contra Moisés, porque Moisés lo que era el instrumento que Dios estaba usando para dirigir al pueblo de Israel. Entonces, cualquier cosa, cualquier argumento, cualquier situación negativa que ellos levantaban en frente de Moisés, no lo hacían contra él, lo hacían contra su Dios. Entonces se puso difícil la situación a Moisés, y Moisés acude a su Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí se ve la justicia de Dios. Y que Dios es amor, pero Dios, recuerde que también es un Dios de fuego consumidor. Con Dios no se puede jugar, porque Él es santo, 3 veces santo, y por lo tanto su gracia, su bondad y su misericordia es que nosotros tenemos una relación con Dios a través de su Santo Espíritu, a través de Cristo Jesús, que nos ha quitado todo pensamientos pecaminosos. Gracias al Señor, que esa es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Ahora fíjese que dice que en la rebelión de Coré, hubo un momento que Dios introduce su mano, viene el castigo y se abrió la tierra. Se abrió la tierra y dice que vivos se fueron al Seol. Vivos se fueron al Seol. La palabra Seol en hebreo es lo mismo que Hades. Es lo mismo que Hades. Entonces, Hades es la palabra griega, pero Seol es en hebreo, que es el mismo lugar. Entonces quiere decir que se fueron vivos al Hades. Ahora, ¿qué vemos también en Lucas? Por ejemplo, hermanos, si usted ve en Lucas capítulo 16, versículo 23, allí se habla de aquella, de Lázaro. Se acuerda del rico y Lázaro. Y fíjese que los dos tuvieron aquí en esta tierra. El uno tuvo bienes, el rico tuvo su riqueza, tuvo sus comodidades, y Lázaro, el pobre, allí en calamidades. Pero dice la Biblia que los dos murieron, y entonces, y hablando del rico, dice que alzó sus ojos en el Hades. O sea, ¿y qué hay en el Hades? Hay tormento. Hay tormento. Traigo esto porque son evidencias del pasado, o de las escrituras que nos narran, porque la rebelión de Coré dice que se fueron vivos al Seol, que es lo mismo. Y aquí en Lucas, ya en estos tiempos, nosotros podemos entender a través de las escrituras que el Hades o el Seol es el mismo lugar, y ahí es donde hay sufrimiento, porque si usted ha leído este capítulo 16, donde se nos narra acerca de Lázaro, el pobre y el rico, y dice que alzó sus ojos y se encontró en un lugar de tormento, a tal grado que hablando con Abraham, recuerda que dice que allí estaba el seno de Abraham y estaba el Hades, y que no había comunicación, no podían trasladarse del uno al otro, porque había como una separación. Entonces el rico allí le dice a Abraham, no, padre Abraham, envía ahí a Lázaro y que vengan, que sea unas 2 gotitas de agua, que venga, porque aquí yo estoy en tormento. Y le dice Abraham, hijo, allá en tus días tuviste estos bienes. Entonces se olvidó de Dios, su confianza, su vida, pensó que estaba solamente sostenida en las riquezas que él tenía. Pero no es así, hermanos, hermanas, amados amigos.
Si usted no conoce al Señor, va a haber un momento que tiene que partir de esta tierra. ¿Y cuál será su destino? Es el destino que los que mueren sin Cristo es un destino en el cual por toda la eternidad estarán en amarguras, en dolor y en angustia. Pero si viene a los pies de Cristo, recibe al Señor como su Señor y Salvador, usted es perdonado de sus pecados y va a entrar a las mansiones de gloria, donde reinará la paz y el gozo por toda la eternidad. O sea que hay dos destinos, y aquí estamos hablando del destino de los incrédulos. Y este mensaje lo hicimos pensando en usted, porque si Dios envió a su Hijo, amado Jesús, que viniera a esta tierra, lo hizo pensando en usted y pensando en mí. Jesús tomó la cruz, fue a la cruz, fue muerto, fue crucificado por amor a nosotros, porque pensó en nosotros. El pensamiento de Él es santo y puro, y Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y puedan participar de las bendiciones eternas. Para eso vino Jesús. Entonces, siempre dando gracias al Señor, que ya nosotros como cristianos nuestra esperanza es de gloria, nuestro futuro es un destino de ricas y eternas bendiciones, pero no así de aquel que rechaza el llamado de Dios. Y eso es el mensaje que nosotros queremos, que meditemos cuál es su actitud ante el llamado de nuestro Dios, de nuestro Señor. Porque dice, hablando del rico que estaba allá en el Hades, fíjese que él se acordó que tenía 5 hermanos. 5 hermanos, y dice, vayan, predíquenles a mis hermanos, porque yo no quiero que vengan a este lugar de tormento, que no sufran lo que yo estoy sufriendo. Fíjese que eso quiere decir que el rico era consciente de su vida. Lo único que hubo en su muerte es que en el Hades ya no está con su cuerpo, no, que está en su alma. Y esta persona está esperando la resurrección final, en el cual vamos a hablar al final de esto. Entonces, por eso dice que vienen las resurrecciones. Pues recuerde usted que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice la Biblia, los que murieron en Cristo resucitarán primero. O sea que va a haber resurrección, pero la resurrección de nosotros como hijos de Dios es para vida eterna, para paz y gozo por toda la eternidad. Y también habrá resurrección allá en la gran tribulación. Recuerde que por ejemplo, los 144,000 que dice que Juan los vio decapitados. Entonces le dice el Señor a Juan que estos son los que salieron de la gran tribulación, o sea que resucitaron. Los 2 testigos resucitan, y estos también tienen parte en la vida eterna con Cristo Jesús. No así aquellos que se dejaron marcar por la bestia. Ellos no resucitan al final, ya para tener el juicio. Por eso es que doy gracias al Señor, hermanos y hermanas, amigos que nos están escuchando esta palabra, sea de bendición, sea de meditación, porque a veces no trazamos bien las escrituras. Se piensa de que cuando uno muere, el hombre muere, ya quedó aniquilado, ya quedó que se olvida de todo. Pues no es así, no es así. Eclesiastés dice que cuando la persona muere, ya queda en olvido, queda de todo. Pero allí se está hablando de la persona, de lo realmente humano que estuvo haciendo aquí en la tierra. Pero el alma es eterna, el alma es eterna. Porque usted mira, por ejemplo, cuando en Jesucristo, Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, en su transfiguración, los apóstoles Pedro, Juan y Jacob vieron a Elías y vieron a Moisés.
junto con Jesús hablando. Entonces, eso quiere decir que estos dos siervos son conscientes, hablaban con Jesús. Moisés fue reconocido, Elías fue reconocido por los tres apóstoles. Entonces, quiere decir que cuando la persona muere no se termina. Tenemos el ejemplo también del rico acá en San Lucas, en el Evangelio según San Lucas. Entonces, después de la muerte, la vida sigue, no es que se termina, ¿no? Por eso es que uno tiene que trazar bien las escrituras, y ahí es donde vienen los sufrimientos, vienen las equivocaciones. Pero yo creo, hermano y hermana, que el Hijo de Dios será guiado por el Espíritu Santo, será ministrado por el Espíritu Santo, y estas cosas se reciben solamente por la revelación, por la gracia y la misericordia del Señor que es sobre nosotros, para que nosotros seamos plenamente convencidos, estemos seguros de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso es que dice, hermanos, en el capítulo, hablaba del versículo 22 de Lucas capítulo 16, del versículo 22, que dice: entonces alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham, hablando del rico. Entonces, el destino de este hombre es diferente al pobre, a Lázaro. Lázaro está al otro lado, está con Abraham, donde están todos los siervos que murieron con esperanza, puesto la mirada en Jesús, como Noé, que fueron hombres como Daniel, todos aquellos profetas que tuvieron a Dios como el único Dios de su vida, como Elías. Estos hombres estaban allí en el seno de Abraham, y que Cristo Jesús, cuando muere, dice que se llevó cautivo la cautividad. Entonces se fueron ya, están en el paraíso con el Señor. Así es que ese es el destino de los creyentes, de los hijos de Dios, gracias al Señor. Pero no así, hermanos y hermanas, para el incrédulo. Pero la bendición todavía está fluyendo, el llamado todavía se está dando, la gracia, la misericordia todavía sigue avanzando, alcanzando las almas, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno. Y si usted está escuchando este mensaje, usted no conoce al Señor, medite y venga a los pies de Cristo, reconozca, confiese su pecado, y Cristo le dará vida eterna y será parte de esa nación de gloria y la herencia. Lo que dice el apóstol Pedro, usted será participante de estas ricas y eternas bendiciones. Y usted, amado hermano y hermana, firmes en el Señor, no podemos ser removidos de la gracia y de la bondad de Dios, porque las consecuencias son fatales, son eternas. Y quiera Dios, hermano, que nosotros estemos siempre perseverando, luchando, batallando, haciendo el esfuerzo para que podamos tener esa bendición de gloria en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora, con lo que he planteado acerca de las evidencias de que existe un lugar de tormento, ahora vamos a ver, hermanos, en el capítulo 20, capítulo 19, mire lo que dice. Por eso el tema era el destino de los incrédulos. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 20, mire lo que dice acá, vamos a ver. Aquí hablando acerca de los eventos de la gran tribulación. En la gran tribulación ustedes se recuerdan que el anticristo, la bestia y todos estos seres maléficos, malvados, tuvieron el control de estas cosas, pero que en la venida de Jesús, en la segunda venida de Jesús, que viene con sus santos millares, que viene con potencia, con poder de lo alto, esto se termina. Y mire lo que pasa. Capítulo 19, versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego.
Ahora, el lago de fuego, fíjese, vamos a ver, fíjese bien, el abismo, vamos, mire, el infierno o el Hades, el abismo y el lago de fuego son diferentes, El abismo, en este momento, en el abismo, ahí están los ángeles caídos, los ángeles más perversos, más malvados, más tremendos. ¿Se recuerda usted cuando Jesús entra a aquellas tierras de los Gadarenos y encuentra a un endemoniado y le dicen los demonios, no los envíes al abismo? Los mismos demonios tenían miedo de ir al abismo. Imagínense qué clase de demonios están esos seres, esos ángeles caídos que están, están presos en sombras de tinieblas. Imagínense los demonios. Es cosa de meditar que los demonios no querían ir allá. Tienen miedo, a lo mejor que ya conocen ese lugar y dicen, no los envíes al abismo. Entonces, pero aquí se trata del abismo, pero aquí lo que hemos leído que dice que la bestia y el falso profeta fueron echados al lago de fuego, allí fueron tirados. Mire, si usted lee capítulo 20, porque estos son los eventos que van a venir, estos son los eventos que ya están establecidos, pero ese día al principio no se puede cambiar, nada se puede cambiar. Mire hermano, a la palabra de Dios no le puede echar rosa ni perfume, porque ya Dios ha establecido lo que va a pasar. Mire lo que dice el capítulo 20, versículo 3 dice. Leamos versículo 1 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Aquí el falso profeta y la bestia fueron lanzados al lago de fuego. Pero aquí no, aquí es que el ángel viene con la llave del abismo. O sea que el ángel tiene el acceso para entrar, para encarcelar a todos aquellos ángeles malvados. Y dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. O sea que Satanás, Satanás conoce las Escrituras. Satanás conoce su fin, porque yo creo que Satanás ha de leer esto. Ha de leer el capítulo 20. Si se acuerda cuando Jesús fue tentado, Satanás usó la palabra para tentar a Jesús. Entonces Satanás tiene que conocer eso. Además de eso, él está oyendo lo que yo estoy explicando, lo que usted está escuchando. Los demonios están escuchando las cosas que venideras, lo que ya está establecido por el Supremo, por el Creador. Todos aquellos seres invisibles o ángeles que se rebelaron contra Dios, tienen su castigo, tiene que venir la justicia de Dios sobre ellos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces dice que lo arrojó al abismo. Entonces Satanás sabe que va a venir el ángel y lo va a tirar al abismo. Entonces, ahora, quiero que lea capítulo 20, el versículo 10. Y dice, mire hoy lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. O sea que, por eso dice que después debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, salido del abismo y va a engañar aún a los escogidos del milenio. Oiga, yo no sé qué mentira se va a echar el diablo a los del milenio. Claro, decía la última intervención que hice, que Satanás no va a poder engañar a los que no se dejaron marcar por la bestia, porque los que no se dejaron marcar por la bestia son los creyentes, los hombres, las personas que entran al milenio, pero que en el milenio hay producción, la humanidad, los habitantes se siguen reproduciendo.
porque Cristo Jesús reina con la iglesia a los habitantes, que es la descendencia de los que surgieron de la gran tribulación, que entran al milenio. Pero yo pienso, hermanito, es una opinión mía, que los que son engañados son los que nacieron allí, los que nacieron dentro del milenio, porque ¿cómo es posible? Es increíble que Satanás es suelto una vez más del abismo, y como hemos leído aquí en el capítulo 20, el versículo 10, dice que y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. O sea, por eso que le digo, qué trampa, qué engaño. Yo no me pongo a pensar, porque allá en el Edén, por eso dice el Señor hablando con los fariseos, le dijo el padre de mentira, Entonces, porque él dice, él es técnico, él es famoso, él es sutil para engañar a la humanidad. Engañó a Eva. A Eva no le dijo la verdad. Lo que le dijo a Eva, lo que pasa es que si el Señor ha prohibido que coman de ese fruto, porque serán igual a él, igual a Dios. Entonces, mire, pero si Satanás le dice la verdad a Eva no come de ese fruto, hermano, hermana. Porque mire, si Satanás le dice, mira, oiga lo que le voy a decir. Si Satanás le dice a la mujer, a Eva, mira, Eva, si vos comes de ese fruto, te vas a hacer vieja. Te vas a hacer toda arrugada, vieja canosa, toda fea, se te van a caer los dientes, te vas a enfermar, te va a dar el mal del Parkinson, te va a agarrar artritis. Eso no le digo, porque usted sabe que esa lo que le estoy diciendo son las consecuencias del pecado. El diablo no le dijo eso a Eva, la engañó. Le hubiera dicho la verdad, capaz que Eva piensa, no, yo no quiero ser una vieja sin dientes, una vieja canosa, no, diablo, no. Pero le hizo una mentira sutil. Por eso. Ahora, yo me pregunto una cosa, hermano, ¿qué mentira le va a dar al diablo a esta gente que vieron la gracia, la bondad, la misericordia, que vieron un reinado equitativo lleno de amor, lleno de misericordia, que no había mal, no había maldad, no había perversidad, porque Satanás estaba encerrado, no podía enviar dardos a los habitantes del nuevo milenio, del milenio? Pero cuando Satanás se suelta una vez más, dice que engaña. Y estos que fueron engañados, dice que forman un gran ejército y van a pelear contra el Santo de Israel, pero Dios envía fuego de lo alto y los consumió. Y aquí es donde dice versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oiga, hay congregaciones o hay grupos que dicen que no hay infierno y que no hay que no hay lago, que no hay, pero ¿cómo sería que dice el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos? Algunos dicen que esto solamente es un símbolo, que es símbolo ni que nada. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Jesús no es un símbolo. Jesús murió para dar vida eterna y librarnos de toda la ira de Dios. Jesús es el Señor. Jesús vino en carne, fue palpable, murió en la cruz. La muerte de Cristo Jesús no fue un simbolismo. Murió y ahí es donde pagó el precio. Su sangre fue derramada para salvación de nuestras vidas. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Ahora, también hay otra interpretación donde las Escrituras dicen que Satanás y sus ángeles fueron lanzados al lago de fuego. Entonces ahí es donde unos dicen que no, que el lago de fuego solamente fue para Satanás, para la bestia, el falso profeta, y para sus ángeles. Pero el versículo que leíamos, versículo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos,
Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hay otros ejemplos que podemos decir que el final de los incrédulos, si usted lee Romanos capítulo 1, del 21 al 32, esto dice Pablo escribiendo a los romanos y describiendo la actitud de los hombres de la humanidad. Dice, no heredarán el reino de los cielos. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice, no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los idólatras, los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos, los borrachos, los que acuestan con varones, dice, porque fue un desastre. Entonces Dios dice que los entregó a una mente perversa. ¿Por qué? Porque no respetaron, no estimaron la gracia y el amor de Dios. Quiera Dios, hermanitos y hermanas, que nosotros, si el Señor nos ha librado de esa vida pecaminosa, sigamos firmes en Cristo Jesús, firmes en el Señor, para que tengamos esa eternidad, ese destino de gracia y de misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. No así el incrédulo, pero todavía está la salvación para los hombres. Todavía la gracia de Dios sigue avanzando, y quiera Dios, hermanitos y hermanas, que nosotros perseveremos hasta el final. Y si tenemos... si usted está escuchando este mensaje y no ha venido a los pies de Cristo, yo le hago la invitación que venga a los pies de Cristo, porque el único que salva es Cristo Jesús. El único que interfiere entre Dios y nosotros es Cristo Jesús. Hermano, pueblo, aquí no hay María, aquí no hay Pablo, aquí no hay nada. Cristo Jesús es el dador de vida eterna. Aquí no hay madre de Dios, aquí no hay nada. Es Jesús el Señor. Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. Cristo es el que dio su vida por amor a nosotros. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino. Allí no puso a sus hermanos, no puso a su mamá. No, dijo, yo soy el camino. Cristo Jesús es el camino. Si vamos a tener vida eterna, es en Cristo Jesús. Por eso es el tema, el destino de los incrédulos. Fíjese que la bestia y el falso profeta fueron a estrenar el lago de fuego, y más detrás fue Satanás. Y después de Satanás, todos aquellos, porque en la resurrección final dice que se abrieron los libros. Se abrieron los libros, y en los libros están escritos todas las actitudes, todas las acciones de los hombres. Todo aquel que no se encontró en el libro de la vida está ahora ante la presencia del Señor, el juez eterno, que va a dar sentencia, y a los malvados, los perversos, todos aquellos que rechazaron el mensaje divino, tendrán su castigo eterno. Y esto no se puede cambiar, porque el soberano, el Dios de gloria, lo ha establecido así. Por eso dice capítulo 19, versículo 11, voy a leer estos versículos y con esto termino. Dice versículo 11, capítulo 19 de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de la cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito sea mi Dios,
mi Señor. Dios es bueno, Dios de rico en misericordia, que nosotros por gracia y bondad, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso fue las palabras del Señor. ¿Se acuerda cuando los 70 venían con gozo, alegría, venían alegres, que los demonios se sujetaban en la palabra que ellos daban, habían sido sanados los enfermos? Entonces vienen los 70 o 72, vienen con gozo y dice el Señor, no se gocen por eso, gócense, que ustedes son conocidos allá en los cielos, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Es bueno meditar, hermanitos, en esto, los incrédulos y los justos. Nosotros somos justos por la gracia y la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Mi llamado es, como usted como hijo de Dios, como hija de Dios, perseverar en el llamado que tenemos. Y usted, amigo, venga a los pies de Cristo y tendrá una vida, un destino eterno de bendición en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Saludos a todos y que la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Todo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.